Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal familia? Muy buen día, buena tarde, buena noche, feliz y amado presente. Seas bienvenido a un episodio más de Ineludible y sé que lo que hoy vamos a hablar va a causarte demasiado interés y no nada más que se quede en el interés, pero por supuesto que lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Diría yo que en el campo espiritual, lo masculino sigue siendo un poco un misterio para muchas personas, ¿no? Debido obviamente a la destrucción y el dolor creados por la energía masculina herida y vuelta enferma, pero también podemos estar tentados de alejarnos de esta misma energía masculina por completo. Podemos acabar de una otra forma asociando la masculinidad con el abuso o la competitividad y otros rasgos de masculinidad inmadura. Sin embargo, pienso, creo y siento que para que haya una armonía verdadera, la energía masculina dentro de cada uno de nosotros necesita ser descubierta, armonizada e integrada. Y precisamente para esto te quiero presentar a esta invitada que ya tiene tiempo recorriendo estos caminos, a quien pues lo vengo siguiendo también a través de sus redes sociales y estar pendiente de lo que está compartiendo, pues para primero aplicarlo en mí mismo y por supuesto compartirlo después al mundo. Y él es Daniel Alcanoni, él es facilitador de círculos, acompañante de procesos, trabaja en talleres de ciclicidad masculina y mi hermano, bienvenido, gracias primero por aceptar la invitación aquí a Ineludible y qué mejor que tú nos hables de estos temas tan profundos, tan poco conocidos también para muchas personas y que obviamente pues una vez que lo aprendamos y lo apliquemos pues tengamos otra perspectiva de esto que creo que ha pasado pues desapercibido y que ya es momento de tenerlo en nuestra vida diaria. Hermano, ¿cómo estás? Hola Enrique, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta puerta gigante abierta. Estoy muy bien, muy contento, como cada vez que me toca compartir esto y en este caso alcanzando tan lejos la geografía a través de estos hermosos medios que hoy lo permiten. Muy contento para esta expansión que, como bien decías, es tan necesaria. Extensivo el saludo ahí para quienes nos escuchen, vean el video. Y bien, muy bien. La verdad que muy contento de poder compartir esto contigo y con todas las personas que resuenen. Muchísimas gracias, hermano. Y pues vámonos de lleno, vamos a platicar precisamente de estos temas que es la energía masculina, cómo se siente y cómo se manifiesta en hombres y mujeres, los malos entendidos que puedan haber acerca de este tema y por supuesto también saber identificar a través de la charla que estarás exponiendo con nosotros cuáles son los aspectos dentro de mi vida diaria que me han llevado de una u otra forma a desconectarme de esta energía y cómo es que le saco provecho para bien o para mal y cómo encontrar un balance en esto que es la energía masculina. ¿Qué nos dices al respecto? Bien, bueno, con respecto al encuentro con los ciclos, al encuentro consciente con nuestra energía y el que nos saca de ello, lo estabas diciendo al inicio, esto de ir más allá de los mandatos, de los estereotipos y de las muchas formas que nos enseñaron de ser varón y no la que elegimos conscientemente al momento de serlo. Desde ahí ya estamos partiendo desde un lugar de desconexión a nuestra propia elección, al ejercer de nuestra propia voluntad, de quienes queremos ser conscientemente como varones. Y con esto es simplemente la antesala, es simplemente el primer cascarón para poder permitirnos encontrarnos con la percepción de aquello que está más allá de lo mental. Ante todo eso, ante todo ese cascarón social, ante todo este cascarón patriarcal, este cascarón heredado no biológico que nos limita profundamente de la conexión con nosotros y que no nos damos cuenta que existe porque ya desde antes de nacer ya estábamos teniendo la construcción de ese cascarón que nos está limitando. Y luego llevándolo a esto de los ciclos,
puede que sea un desafío mayor y al mismo tiempo muy simple, porque es una conexión con nuestro propio cuerpo, una conexión con los propios movimientos que nuestro cuerpo va manifestando, y sí son biológicos y están siendo de una forma constante, entonces los tenemos al alcance cualquier día y en el momento que nosotros querramos. El tema es que muchas veces con estas limitaciones y todas estas creaciones que se posicionan tanto en lo mental y crean esos cascarones que nos hacen creer y ver que la conexión con el cuerpo emocional, con el cuerpo energético, con el cuerpo físico, quedan muy alejadas. Y la percepción de los ciclos inevitablemente conlleva a la conexión con todos estos. Entonces, superar esas barreras mentales, que bueno, obviamente que acorde a cada uno son más o menos gruesas, digamos, en cuanto a este desafío. Pero bueno, ahí estamos, en, en esto que hoy en día está muy posicionada la palabra de construcción, sobre todo por aquí, por estos lares de Argentina, es muy mencionada hoy por hoy, y que conlleva fundamentalmente a esto, a la deconstrucción de esas estructuras mentales que nos han limitado, y que a mí me gusta mucho traer el concepto de la reconstrucción, de la conexión con este vacío, de desarmarnos al mismo tiempo que nos retroalimentamos y resignificamos conscientemente muchísimas cosas, integrando y recordando a nuestro cuerpo, a nuestra energía, a nuestra vitalidad, y de allí ir conectando con diferentes herramientas. Puntualmente esto de los ciclos, y conmigo personal, fue encontrar, fue una herramienta que puso en palabras muchas cosas que yo ya venía trabajando conmigo, que venía sintiendo, y esa sensación de, ¿qué es esto? No sé qué palabra ponerle a esta sensación de mezcla de más energía con emoción fluyendo, y que no tiene que ver con la masculinidad hegemónica y que ningún varón de mi alrededor me entiende, o puedo charlarlo o demás. Y el conocer los ciclos masculinos me trajeron estas respuestas que luego he ido profundizando en el trabajo colectivo. Hermano, ¿qué fue, de acuerdo a las experiencias de vida que has tenido, qué fue lo que te llevó a conocer y aprender esto que ahora ya compartes? ¿Qué te llevó ahí? Eh, Cuando, sobre todo traigo el tema más allá de la aparición en sí, a mí me lo trajo mucho una palabra que me gusta y que la ha resignificado y funcionó de combustible, que es la palabra de soledad. A mí inicialmente, ya hace varios años, comenzar a no sentirme parte de lo hegemónico en torno a las conversaciones, a las charlas, a los chistes, ya no sentirme tan parte de grupos masculinos convencionales de aquel entonces, como yo digo, el fútbol de los jueves o el grupo de póker de los sábados. Y, y ya al mismo tiempo, por supuesto, en mi caso ya no quedarme callado, no participar en todas esas cosas, hablar, entonces ya no lo inviten tanto, que piensa demasiado, opina demasiado, y encontrar apoyo y encuentro en muchas amigas, mujeres, hermanas, compañeras que han caminado y vienen caminando círculos de mujeres, espacios de terapia y diferentes cosas y diferentes herramientas. Y desde ahí comenzar a encontrar más empatía, más encuentro, y no hacerlo así con las masculinidades. Y ahí traigo fuertemente esto de soledad, porque a mí en lo personal me pasó en algún punto de no sentirme integrado hacia lo hegemónico, hacia lo que venía acostumbrado en torno a las masculinidades, y en torno a las mujeres, esto de, aquí en Argentina sobre todo, y sé que en México también es muy fuerte el feminismo y la visión más racional y de conceptos y de construcción fuertemente mental y social de estos parámetros, donde al mismo tiempo como varón no era del todo integrado por el hecho de ser varón y son espacios colectivos de mujeres, como también estamos hablando de otra cosa y no encontrar lugares de encuentro para con varones. Así fue que comenzó a iniciar el no dar con un círculo en lo personal, previo a la pandemia y demás, y, y conectar con el resonar de poder hacerlo, de ser capaz de hacerlo y animarme a comenzar a abrir los círculos.
Y en ese momento fue que aparece la herramienta de ciclicidad masculina, una formación que desarrollé con Zulma Moreira y con Paul Urquía, que viven aquí en Argentina, en Córdoba, en otra provincia. Yo vivo en Mendoza. Y que es quien forma, Zulma es quien tiene la Escuela de Terapeutas Menstruales, muy conocida en Latinoamérica, en otros países, y que a partir de una de las hermanas que ha estudiado eso me llegó y me entusiasmó mucho, ya que a mí, en mi caso, los ciclos femeninos y demás me llamaban mucho la atención, lo cíclico, la conexión con la naturaleza, y así llegó la ciclicidad integral masculina a mi vida. Y al momento de aprenderla, fue lo que venía diciendo, fue un montón de conceptos que dieron nombre a lo que venía sintiendo, a lo que venía sucediendo en mi cuerpo, en mis resonares, y que se transformaron en la punta de la lanza, si se quiere, en torno a mi trabajo personal con las masculinidades. Hay muchísimo por hacer. La verdad que el trabajo con las masculinidades, de estos espacios de soledad, también hay algo que es sumamente virtuoso, que es el hecho de que es un lienzo en blanco gigante, porque hay muchas cosas por hablar, por cuestionar, no hay mucho que... Hay varias cosas haciéndose y al mismo tiempo hay muchísimo más por hacer y tanto que se puede trabajar, como hoy lo vemos, tanto que trabajan desde la energía, desde la sexualidad, desde la adicción a la pornografía, desde los espacios de comunicación, desde la ciclicidad, desde, bueno, es infinito el trabajo maravilloso que se puede hacer de las masculinidades. Y fue esta resignificación. De ese momento a mí me lo disparó esta soledad, el decir, bueno, ¿qué pasó? Soy el único loco de este barco. Y hoy darme cuenta que no, que somos muchos lo que estamos tejiendo y resignificarlo y decir hay un montón por hacer. Y desde ahí, la verdad que así fue como partió y arrancó en lo personal. Interesante, y sabes, pienso que son temas demasiado vulnerables porque, como bien lo mencionaste hace rato, estamos acostumbrados en nuestros círculos de reunión con hombres, ¿no? A tocar temas de la vida, sabes, de cualquier trabajo, deportes y demás, pero pocas son las ocasiones que como hombres, entre hombres, nos abrimos emocionalmente para compartir, pues, las cosas que nos hacen sentir mal o nos ponen tristes y más complicado todavía cuando te abres a llorar, por ejemplo, con hermanos en el camino, ¿no? Son temas vulnerables porque estamos acostumbrados o se nos impuso de una u otra forma, ¿no? Que nosotros como hombres pues tenemos que ser los fuertes, no tenemos que vulnerabilizarnos ante la vida, tenemos que ser los que llevamos siempre pues la fuerza de trabajo mayor, somos las personas que pues obviamente somos, digamos, emocionalmente sí activos, pero muy reservados con todo esto. Y una vez que se abren estos espacios en donde empiezas a encontrar a gente, hombres, ¿no? Que se empiezan a resonar contigo y nos abrimos a la amplitud emocional para poder crear esa catarsis, para poder escuchar también a otros que están viviendo quizás unos procesos que estoy teniendo yo, pues eso va a enriquecer perfectamente la comunión y la conexión de nosotros mismos para poder saber que tenemos que quitarnos estos tabús o estas creencias de que somos los fuertes y somos personas que no compartimos. Se me hace muy importante que tú hagas esto, Daniel, porque creo que cuando nos abrimos a la vulnerabilidad, ¿no? Para poder compartir y mostrar lo que realmente somos, entramos a un mundo, digamos, mucho más noble, mucho más neutral, mucho más pacífico, mucho más armónico y sobre todo que se forme y se cree la comunión o la hermandad con la energía masculina. Quiero preguntarte, para arrancar específicamente con preguntas de este tema, ¿qué es la masculinidad desde ti y cómo esto puede uno aplicarlo o trabajarlo en su día a día para una evolución más consciente como energía masculina? Mm, Bien, qué hermosa pregunta. Em, ¿Cómo aplicarlo y qué es la masculinidad? En lo personal, como bien decías, esto de qué importante el manifestar nuestras emociones, nuestras vulnerabilidades, que nos conectan con lo que esencial y verdaderamente somos. Entonces, al mismo tiempo, para mí esto de la masculinidad y llevado hacia la energía masculina, es la posibilidad de nosotros como varones
de conectar con nuestros ciclos y con nuestra energía mayoritaria para encontrarnos en ese centro que somos todos y todas. En este trabajo, para mí, el norte es la integración, es el norte a caminar en la comunión con lo que esencialmente somos. Y la masculinidad es este espacio de hábitat de nosotros como varones que sí tenemos más cercano y preponderante, de poner en conciencia, de trabajar a partir de este que por algo nos tocó transitarlo en esta vida, y así, y a través de este vehículo de conciencia, poder llegar a esa unidad, a esa integración. Y desde ahí lo llevo a lo de la energía, porque hago una clara distinción, ya que la energía es algo que nos habita a todos como seres, tanto la energía masculina como la femenina, y que ahí sí trabajado desde una integración que, con el trabajo que estaba diciendo de soltar mandatos, estereotipos y demás, puede que sea en un grado de mayor profundización y en un grado posterior cuando vamos trabajando con esto de lo femenino también en el varón, y que ahí vamos a la integración sublime y a la integración plena de energías. Sí que veo a eso, a la masculinidad como este hermoso vehículo y cómo traerlo a nuestra vida. En lo que estábamos hablando de mandatos y demás, conciencia. Para mí hay algo que es clave en torno a la reflexión masculina, que es el preguntarnos. Ya que si estamos, como veníamos hablando, de toda esta creación que es fundamentalmente mental, todas estas capas que muchas son humo y que nos van limitando en esa conexión con nosotros mismos, comenzar a romperla desde el mismo lugar, utilizando el mismo juego. Entonces, abriéndonos desde la reflexión de abrirnos en conciencia en función de preguntarnos, de hacernos preguntas. Y preguntas que muchas veces tienen que ver y que tienen fundamentalmente que ver en el reconocimiento arquetípico de aquellos momentos de nuestra vida en los que lo absorbimos como esponjas y en los que por supuesto no cuestionamos nada. Suelo preguntar y traer mucho a los círculos, por ejemplo, esto, ¿no? De en qué momento, cuando hablamos de sexualidad, por ejemplo, en qué momento me di cuenta o quién me enseñó acerca de la heterosexualidad en la manifestación de cisgénero, quién habló conmigo acerca de la espermaquía, lo traigo mucho en los ciclos de la primera eyaculación, quién me enseñó, quién fue la figura masculina en torno a la enseñanza acerca de la sexualidad, cuáles son las enseñanzas que me dio mi padre o aquellos primeros varones en mi vida acerca de qué era ser varón. Y esto que parece muy simple y al mismo tiempo decir, bueno, ¿qué puede disparar de esto? Nos vamos a dar cuenta de muchísimas cuestiones que estamos repitiendo, que llegan de ese ejemplo y que en ningún momento la elegimos. Nos damos cuenta que por inercia las estamos repitiendo a partir de algo que fue aprendido cuando no cuestionábamos nada y lo absorbíamos de forma directa. Eso diría como un primer paso para poder entrar en este lugar de conciencia y comenzar a darnos cuenta de que hay más. Y ahí es abrirnos a estas opciones. Porque como bien decías esto de todos los mandatos del varón como proveedor, del varón que siempre puede, que siempre estamos listos, que siempre vamos hacia adelante, también entiendo que hegemónicamente nos han forjado en una cultura de la linealidad, del varón recto. No somos cíclicos, no somos circulares, siempre hacia adelante, nunca menos. Esto de, como bien decías, ¿no? El llanto, los varones no lloran, pero además de esto, de la vulnerabilidad, muchas veces entendida, creería que por la enorme mayoría de los varones como sinónimo de debilidad. Y esto de no permitírmelo y de no manifestarlo, que conlleva a esta no conexión con nosotros mismos que sin duda nos limita un montón. Entonces, poder darnos cuenta que un simple cuestionamiento de esto ya me habilita más de una opción. Y yo aprendí una sola, porque soy lineal, porque puedo hacer una sola cosa a la vez, de la mejor forma, y decir, wow, hay otra opción, elegir. Y puede que conscientemente yo diga, sigo eligiendo esta, que vengo aprendiendo. Bueno, perfecto, porque por supuesto que ese acompañamiento obedece al ritmo que cada uno posea, al estado conciencial evolutivo y la empatía ante todo. Sí que es muy importante comenzar a ponerlo en conciencia, comenzar a visualizarlo. Y yendo hacia lo cíclico,
poniéndolo en el día a día y en lo cotidiano, es el paso posterior a esto de, acá vemos el grado de limitaciones que si decimos queremos conectar con nuestros ciclos, con nuestro cuerpo, ya sea los ciclos, una alimentación sana, ejercicios, hábitos saludables, lo que sea, si nosotros delvamos para poder vivenciar estos elementos en completitud y que de verdad nos alcancen al todo que somos. Y estamos hablando de algo tan que por momentos resulta hasta cómico en torno a la frase, esto de los hombres no lloran, y decimos, bueno, eso se escuchaba en el siglo XV, no. Hoy en día es sumamente reproducido y qué particular, porque yo lo visualizo y digo en los varones lo enorme que se generan a partir de estas cosas, porque no es solamente la limitación de conexión con nosotros mismos, sino que decir los varones no lloran y al mismo tiempo fomentar una cultura de proveeduría, una cultura del esfuerzo, una cultura del siempre poder, genera una olla a presión donde no hay liberación, donde no hay manifestación emocional, y así es como nos encontramos que hoy en día más del 80% de la tasa de suicidios somos varones. Entonces, qué importante esto que muchas veces inicia como una pregunta. ¿Los varones lloran? ¿Los varones se permiten conectar con sus emociones? Y logro fácilmente unirla y encuentro respuesta a una tasa de suicidio gigante en varones, tanto en Argentina, en México, que son sé que son dos países que hay una gran tasa en torno a las masculinidades, al igual que Brasil. Y estoy hablando solamente de Latinoamérica, hay mucho más en otros lados. Y bueno, eso, la verdad que desde ahí esto de qué es la masculinidad, y llevada, por supuesto, a la conexión con la energía y llevada a un estado más amplio y de conexión a esta integración, que para mí es el norte con el que camino todos los días, y al mismo tiempo visualizarlo, que es un gran desafío, entiendo para quienes trabajamos en torno al servicio de conciencia de cualquier tipo que sea, de poder simplificarlo y de poder traerlo de una forma simple para que todos los varones se sientan integrados y que todo aquel que tenga ganas de sumarse pueda hacerlo. Y cómo esto de energía puedo llevarlo a esta frase de los varones no lloran y que uniéndola fácilmente llevo a esta integración como también a estas causas de muchas cosas que hoy están sucediendo. Así que esa me parece una buena respuesta a lo que preguntabas. Ya me gustó mucho la respuesta. Daniel, ¿cómo podrías decirle o recomendarle, digamos, a un varón que nos esté escuchando ahorita y que sabe, porque sentimos, ¿no? Como hombres también, como humanos, no dejamos de ser humanos, sentimos que cargamos con muchas cosas dentro de nosotros, muchas emociones, que estamos fracturados psicológicamente o emocionalmente. Si alguien nos está escuchando ahorita, un varón, un hombre, ¿no? Y este hombre sabe que quiere empezar esa catarsis emocional, o sea, quiere empezar a compartir realmente sus sentimientos, sus emociones, abrirse realmente a su lado humano, quitando la etiqueta del macho, del fuerte y demás. ¿Cómo puede empezar un hombre a penetrar esa vulnerabilidad, ¿sabes? Y empezar a abrirte realmente con tu cuerpo emocional para poder, digamos, liberarte de tanta carga, de tanta creencia y encontrarte, obviamente, pues en esa quietud de la que hablabas hace ratito, en ese silencio también que te mencionabas hace rato, para que en esa soledad pueda convertirse de sentirse solo a estar en solitud, que es el gozo total cuando uno está en completa comunión consigo mismo. ¿Cómo es esta recomendación que le darías a un hombre que quiere empezar a vivirse y que toda su vida ha sido recto, frío y demás? ¿Cómo rompes esa brecha? Bien, con un varón que se encuentra en ese momento y en ese punto de inflexión y que por supuesto algo ha sucedido en su vida, algo lo ha llamado o alguien lo ha invitado a este cuestionamiento y que resuena y tiene ganas de abrirse, eh, se me vienen dos recomendaciones bien fuertes. Una, por un lado, esto de la retroalimentación, es decir, abrirse al cuestionamiento, abrirse al trabajo, ya sea a través de una herramienta, de una terapia o en solitario. Muchas veces, y suele ser lo más habitual que inicie de forma solitaria, eh, y que dentro de este encuentro y de esta retroalimentación, que haya justamente
como decía, estos espacios de desarme, de deconstrucción, de cuestionamiento, y al mismo tiempo un encuentro con nuevas informaciones, nuevas resignificaciones que nutran de la herramienta que sea que sienta, que resuene, eh, de poder encontrarse con nuevas formas, irlo alimentando. Esto lo traigo y explico el por qué, porque hay mucho en torno que sucede, y lo he percibido, sucede mucho con las masculinidades, que es esto del desarme, del cuestionamiento, y al mismo tiempo no estar acostumbrado a que yo como varón, que todo lo hago bien y que de esta es la forma correcta, comienzo a mover la estantería, comienzo a desarmar muchas cosas de mi vida, a replantearme. Suele suceder, sobre todo en conexión con el femenino y con estos espacios que muchas veces llegan, en conexión con la culpa de lo que he hecho, lo que he hecho en mi pasado, el arrepentimiento, el peso. Y es un gran peso con el que se suele acarrear cuando estos procesos se abren. Y no está bueno, obviamente, en mi opinión y en mi consejo, no está bueno quedarse en eso y entrar en las profundidades con el peso y hundirse en el barro sin retroalimentarlo de otro lugar, porque puede ser muy dificultoso luego el salir. Eso, si alguien dice lo quiero hacer personal, lo quiero hacer solo, y ahí voy al segundo consejo, espacios colectivos. Clave, para mí los espacios colectivos son espacios maravillosos de los círculos de varones, sea el círculo que resuenen. Sobre todo en estos casos recomiendo círculos de varones, no tanto el mixto, aún, sí más círculos de varones, en función de la retroalimentación colectiva. Son espacios sumamente ricos porque nos traen una vivencia de contención, nos traen el darnos cuenta de que no estamos solos en esto, de que no somos el único varón que se está animando y de verdad que hay un gran grado de valentía para hacerlo y que no estoy siendo el único varón que se está animando a romper con este círculo de confort, que hay otros que ya lo han hecho y esa retroalimentación es sumamente rica por esto, porque hay una multiplicidad de varones que además de la contención, hay un spoiler, si se quiere, de lo que va sucediendo, porque me encuentro con un varón que viene caminando lo mismo que yo, empatizo un montón, otro que viene más adelante en algunas cosas, otro que viene más desde otro lugar. A mí me sucede facilitando los círculos de varones que, por ejemplo, yo hoy en día no soy padre de un hijo, de una hija, sí de proyectos y de un montón de cuestiones en la vida, sí de un hijo, de una hija. Y a mí, por ejemplo, en un círculo lo traigo siempre como ejemplo cuando habla un padre y habla de cómo está habitando la paternidad y la paternidad consciente y cómo hace para llevar su rutina, su conciencia cíclica con 3 hijos que demandan, que están en movimiento. Y para mí es admirable, es aprendizaje puro. Y es verdaderamente, lo siento como una gran escuela, si es que alguna vez me toca habitar ese rol. Y eso mismo es en esto. Para quien se replantea y va a un espacio colectivo, es ese espacio de encuentro y que se va a encontrar con muchas personas que lo han transitado y se va a nutrir de herramientas y de muchísimas cosas que son muy ricas y que están al alcance de están al alcance de nuestra mano. A veces, y es lo que se trabaja, ya sea de la ciclicidad o demás, técnicas que tienen que ver con la respiración, técnicas que tienen que ver con la conexión con el pulso, cuestiones que también para quien nos está escuchando y tiene ganas de esto y dice, no, yo no voy a un psicólogo porque yo no estoy loco, o qué está pasando, qué gran herramienta tengo que encontrar, o cuál es la meca de esto, a la punta de qué monte y cerro en la India debo llegar para encontrarme con la masculinidad consciente. Bueno, es un proceso que nunca termina, que es un día a día, eh, y es eso, es el camino constante, un paso a la vez. Y, y esto es muy importante. Sí, vuelvo a lo mismo, que los varones somos muy buenos en esto de la confluencia de la tribu. Eso está bueno. Entiendo que como masculinidades tenemos mucho esto de estar en tribu. La diferencia es que el estar en tribu de las masculinidades, en lo general, y lo que a mí me ha sucedido en mi vida, era más antes juntarme con varones
a no hablar de nada, era juntarme a olvidar todo lo que había pasado en mi trabajo, todo lo que había pasado en la pareja, todo lo que había pasado. Y era como nos juntamos a hablar de fútbol, autos y un par de cosas más. Esto es diferente. Esto es esa confluencia hacia adentro. Y, y es increíble también para quien se anima, y también es increíble cómo nos empodera. Porque a mí como varón, esta resignificación y desde lo individual darme cuenta de qué quería en mi vida, también fue lo que me empoderó y me hizo observar y darme cuenta de que tenía herramientas para acompañar y que tenía ganas de hacerlo. Antes no lo hacía con masculinidades, apareció con esto. Entonces, esas rondas colectivas me empoderaron, me lograron que pueda haber atributos y cuestiones mías que no sabía que tenía y que verdaderamente lo veo en cada varón que asiste. No es que, ay, él porque tiene una luz especial. La verdad que no. Y no, con esto no quiero decir entregarlo al servicio, sino que verdaderamente el trabajo es una cuestión de coherencia, constancia y acompañamiento, porque al ser un proceso son subidas y bajadas, es un electrocardiograma del movimiento donde hoy voy bien, voy bien, voy bien, y es el juego de la oca, creo que era el que hacía 3 pasos hacia atrás, 2 hacia adelante, 1 hacia arriba, y así es como va, y esto es muy lindo, y sobre todo con estos medios, de, bueno, contacto con otro varón, con otro hermano, me pasó esto, y recibir contención, y que es otra contención, por eso marco lo del círculo mixto al masculino, es otra contención, y está bueno que nos lo permitamos, porque también al hacerlo, estamos permitiéndole a otro varón que desarrolle su capacidad de contener, que muchas veces no se nos permite como masculinos. Entonces es un doble atributo. Es yo permitirme pedir y permitirme esa asistencia, y desde el otro lado permitirse acompañar y apapachar, que no es tan habitual en el masculino. Así que siento que estamos sembrando algo muy bonito cuando nos permitimos eso. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Justamente está pasando eso ahora. Hace rato ya mencionabas, bueno, varias veces acerca de ciclicidad masculina. ¿Qué es esto de ciclicidad masculina? ¿Cómo entendemos que pasamos también por ciclos y cómo los identificamos y qué son estos ciclos? Bien, bueno, el trabajo con la ciclicidad masculina eh, es un trabajo, comparándolo con el ciclo femenino, para el claro entendimiento, es un trabajo sutil, ya que la percepción de nuestros ciclos, al tener un ciclo exógeno, conlleva a esto que decía, la superación de las barreras mentales, la integración de nuestros otros cuerpos, que cada uno a su ritmo, y depende también el bagaje y la experiencia que trae, lo va a ir integrando de una mejor o de una más rápida o más lenta manera. Eso, no hay mejores ni peores en esto, todos tenemos el mismo ciclo. En torno a ello, entonces, eso conlleva la conexión con este proceso. También la ciclicidad manifestada como un proceso que es un constante, que se mueve todos nuestros días, que es un fractal de la naturaleza de lo que estamos vivenciando. En esta comparativa que traía con el femenino, que dije un ciclo exógeno, ahí lo explico para que se entienda mejor. La mujer manifiesta un ciclo endógeno, un ciclo que tiene mayor facilidad de conexión con su ciclo, producto del sangrado y de un ciclo endógeno donde se produce un cóctel maravilloso de hormonas que implosionan hacia afuera, se genera el sangrado con sus 4 fases, y como ya muchas veces estamos más familiarizados, muy probablemente. Y estamos con el ciclo masculino, que es exógeno. ¿Por qué es exógeno? Porque a nosotros, en virtud de esta sutilidad, nos juega una intervención directa el entorno. Nosotros dependemos muchísimo de factores de nuestro entorno, emocionales, el estrés, los pensamientos, bueno, varias cosas, y sobre todo, por ejemplo, la luz solar y los hábitos saludables de nuestra vida. Y la luz solar es clave en la apertura de nuestros ciclos. Cuando trabajamos con los ciclos masculinos, como yo lo trabajo a partir de la ciclicidad integral masculina, hay 2 grandes conceptos que son los que desarrollo fuertemente y pongo en conciencia,
Uno es el concepto de la espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides y el desarrollo armónico del espermatozoide desde que es un pequeño embrión hasta que tiene la madurez suficiente para su eyaculación. Y por el otro lado, el otro concepto es la testosterona, la hormona madre de nosotros como varones, y el trabajo y el poner en conciencia a esta hormona que se produce todos los días en nosotros como varones y que tiene un papel clave y fundamental a lo largo de nuestra vida, que va mutando a lo largo de nuestra vida y que no es lo mismo la manifestación de este ciclo a partir de la testosterona en lo que es la adolescencia a lo que es la llamada andropausia. Y estos ciclos que decías a grandes rasgos y una forma rápida, distinguimos en nosotros como varones tres grandes ciclos en torno a lo que trabajo, y voy a agregar un cuarto en función de la vida más grande. El primer ciclo es un ciclo diario. Bien. Cuando hablo del ciclo diario, se habla de un ciclo diario de nosotros como varones porque producimos espermatozoides todos los días. De allí la conexión fuerte con nuestra vitalidad diaria, con nuestro desarrollo vital diario. En los talleres trabajo este ciclo diario a partir de, al ser tan rápido y demás, lo trabajo mucho con esto que traía anteriormente de los cuestionamientos y de las preguntas, porque un desarrollo pleno diario y de esta calidad de espermatozoides tiene mucho que ver con nuestros hábitos. Entonces me gusta mucho traer la relación que hay del cuidado de otros órganos de nuestro cuerpo para con nuestros ciclos, el desarrollo de espermatozoides, como también la testosterona. Nosotros, la testosterona se segrega todos los días, es una hormona intermitente que cada 20 minutos genera un pulso y es mayor durante el día. Y me gusta traer cuestionamientos como, por ejemplo, y fundamentalmente, ¿por qué? Porque es una hormona diurna, entonces actúa fuertemente con la luz solar. Aquí arriba lo tenemos. Entonces, con esta luz solar que estamos trabajando, se me viene mucho esto de que hablábamos del paradigma y del patrón del hombre productivo y del hombre hacia adelante. Y comúnmente en lo hegemónico, ¿qué hacemos como varones durante el día, durante la luz solar? Donde tenemos mejor líbido, mejor desarrollo de nuestro espermatozoide, mejor desarrollo vital, mejor desarrollo de nuestra testosterona, el día está hecho para la fábrica, para ponerse la camiseta, para poder trabajar, para esto, ¿no? La proveeduría y todo lo demás. Y cuando tenemos el espacio, si es que lo hay y nos lo permitimos, el espacio del encuentro con nosotros, con otra persona, con otro ser, el espacio del encuentro sexual, ¿cuándo se hace? De noche. O este tipo de cuestiones que me gusta mucho traer. ¿Y por qué? Esto no fue así desde los inicios. ¿Quién lo trajo? Bueno, no es casualidad, por supuesto. En torno a este ciclo diario, como traigo, esta energía vital de todos los días. Como es externo, por supuesto que vamos a tener un mejor ciclo en torno a una mejor alimentación, en torno a un ejercicio diario, en torno a baños de sol. Esto obviamente que en el trabajo tanto grupal como individual con cada varón, dependiendo de qué es lo que hace. No es lo mismo una persona que trabaja la tierra, que trabaja su huerta y que está a la luz solar, que una persona que sucede muchas veces está en la oficina o está en su casa encerrada con media hora de baño solar, está sumamente bien, y demás. El otro ciclo es el ciclo que puede que sea el más escuchado muchas veces, que es un ciclo de 72 días, que es con el que en la ciclicidad integral masculina se trabaja de una forma más pura. Una herramienta que yo aplico es el dietado de plantas para una limpieza corporal, para una conexión con nuestro cuerpo a través de ese dietado, a través de ese cuidado alimenticio, a través de ese celibato, que nos lleva a esa conciencia y nos damos cuenta verdaderamente del movimiento que tenemos a lo largo de estos 72 días. ¿Por qué 72 días? Por el proceso de la espermatogénesis. Tanto física como energéticamente, nuestro espermatozoide, si bien producimos todos los días, desde que es un pequeño embrión hasta que está en la madurez suficiente para su eyaculación, transcurren 72 días.
Entonces, al permitirnos una limpieza de estos 72 días, nos estamos permitiendo una limpieza de un ciclo completo, de un desarrollo de un espermatozoide limpio, desde su inicio hasta su madurez. Y por supuesto que aquí lo podemos llevar a un trabajo, y esto vuelvo a lo del lienzo en blanco de la masculinidad, a un trabajo más profundo como más sutil. Puede que suele ser lo más habitual para que quien con esta información ya es un montón. A mí en lo personal, cuando yo estudié esto y me encontré con esta información, luego estuve un año de no llevarla a un taller ni a nada, porque fue procesarla en mí, sentirla en mí. Y como digo, este ciclo limpio, y vos que estás muy relacionado y tú con esto del encuentro con lo energético y demás, te imaginarás el poder de energía que hay en esa semilla de profunda limpieza en torno a la creación de un proyecto, en torno a la visualización de lo que estoy creando con esta semilla creadora que tengo en una profunda limpieza. Bueno, por eso también se puede profundizar cada vez más y hasta donde cada uno desee. Eso con la espermatogénesis, que llega mucho. Luego tenemos el ciclo anual. El ciclo anual es un ciclo muy sutil y que yo recomiendo mucho tomar el registro. Cuando ya lo estamos trabajando como si fuese el lunario que observamos que muchas veces se trabajan las mujeres, lo mismo yo en el varón, más que el registro de los 72 días, que puede ser perfectamente, recomiendo el registro anual. ¿Por qué? Porque cuando lo ponemos en conciencia, tanto el desarrollo del espermatozoide como la segregación de la testosterona y la metabolización de la misma, no juega la misma pasada al depender tanto de la luz solar, no juega la misma pasada en primavera-verano que en otoño-invierno. Entonces es muy importante esta puesta en conciencia de poder observar cómo mi cuerpo se manifiesta en torno a sus ciclos, cómo el líbido es diferente, cómo el movimiento, la vitalidad y varias cosas van mutando, y poder percibirlo. Es lo primero, es el inicio, para poder ponerlo en conciencia y a partir de allí tomar los ajustes creativos que yo considere necesarios para las diferentes cuestiones que esté trabajando en mi vida y que desee hacerlo. Y agrego un cuarto ciclo que a mí me gusta mucho trabajar con lo arquetípico también en los talleres, con los arquetipos masculinos. Los arquetipos masculinos, en mi caso, no traído desde lo mitopoético, que es lo más habitual, que vamos a encontrarnos con el amante, con el guerrero, con el rey, sino con el mago, que son fantásticos, los recomiendo. Robert Moore, La nueva masculinidad, un libro maravilloso, donde los desarrolla plenamente y la verdad que saca todo el jugo de la obra de Jung. Y en lo personal, tal cual lo aprendí, que luego lo he ido ampliando con las formaciones y las herramientas que he ido incorporando, trabajo con el arquetipo del hombre niño, del hombre alquímico, del hombre creador, del hombre adulto y del hombre sabio. 5 arquetipos, al igual que los 5 ciclos de espermatogénesis que tenemos a lo largo de un año solar. Y estos arquetipos son importantes, si bien estoy hablando de un registro mucho más largo, son importantes en la puesta en conciencia porque conllevan a una siembra que va más allá de esta información y de la necesidad de estos canales como el que se está produciendo ahora, de la necesidad de sembrar esta información. Porque hablando de 2 etapas simplemente de las 5, de armonía con nuestro cuerpo, por ejemplo, la etapa de la adolescencia, la etapa del hombre alquímico. A mí me gusta mucho traer de nuevo los cuestionamientos, qué es deseo, qué es placer, dónde aprendí acerca de sexualidad. Acá es donde llega muchísimo de la sexualidad, esto de haber visto y haber puesto a la pornografía como un centro de educación sexual integral cuando es un entretenimiento y tantas cosas que suceden. Sí, acá hay cuestiones importantes, como por ejemplo la espermaquía. Si vamos a hablar de nuestro ciclo, si vamos a hablar de nuestra espermatogénesis, hablar de nuestra espermaquía es clave, es nuestra primera eyaculación. Y acá es un tema, porque si lo observamos de nuevo, ¿por qué suceden estas cosas? Las mujeres, escuchar menarquía es mucho más habitual, escuchar su primer sangrado es mucho más habitual. Sin embargo,
eh, resignificar, traer nuevamente al presente, darle el lugar que se merece. La primera eyaculación del varón no es muy habitual hoy. Se sobrevalora, se valora muchísimo el primer encuentro sexual con otra persona. Sí, eso está, y hay un montón. Sin embargo, la espermaquía no. Y estamos hablando de este movimiento de espermatogénesis, de esta primer semilla, de esta capacidad de creación, de este montón de cosas. Cuando digo qué diferente sería, porque aún tenemos una edad bastante esponja de recepción, y de simplemente darnos cuenta, a mí no me lo enseñaron cuando yo estuve en ese tránsito de aquellas edades, por eso me gusta mucho compartirlo, y qué importante saber que esa opción está. No quedarnos en esto, uy, los jóvenes de hoy no escuchan. No, hablar de esa opción. Puede que no te escuche, puede que esté escuchando BTS o Jack Balvin, bueno, está todo bien. Sin embargo, no puede negar que esa opción está, que la escuchó. Y puede que en algún momento esa resonancia está y dice, uy, había algo más, ¿cómo era esto? Y no partir de cero, que muchas veces nos ha sucedido a nosotros, quizás, a mí en mi caso, con más de 30 años, estar en un rango etario de un punto inflexivo, donde hoy veo que las nuevas generaciones hay una sobreinformación buenísima, que tiene aspectos muy favorables, otros puede que no tanto, bueno, se va trabajando. Y las otras generaciones de esto es así y es así. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, poder entrar en este punto medio y al mismo tiempo ir aprendiendo a los golpes, ir encontrándome en la masculinidad a los golpes, al tanteo, a ciegas, a ver qué es esto, qué gusto tiene. Y considero que es importante esta siembra y en estas etapas. Por supuesto, acompañamiento, los movimientos corporales y todo lo demás. Si vamos a lo biológico, vamos a la testosterona. Acá es donde tenemos aquí spoileando informaciones que están muy buenas sembrarlas. Acá en esta etapa es donde nosotros hay ciclos de la testosterona, además de que todos los días hay ciclos en nuestra vida donde se envían grandes shocks de testosterona. Llega un contenedor de testosterona a nuestras vidas, porque además de nuestro desarrollo en torno a los ciclos, es desarrollo óseo, desarrollo de la genitalidad masculina, de la voz, bueno, varias cosas. Entonces, la adolescencia tenemos una gran reserva, si se quiere, que se envía de testosterona. Bien, el cuidado que nosotros demos a nuestro cuerpo y a nuestros cuerpos en los posteriores años, con hábitos saludables y demás, hace que ese gran contenedor de testosterona perdure y nos acompañe, otorgándonos vitalidad hasta el próximo gran contenedor. Nosotros recibimos a los 14 años más o menos, y el próximo llega a los 40. Y no es del mismo tamaño. El más grande es el de la adolescencia, por el desarrollo de la pubertad. Luego allí nos encontramos hasta los 40. Y acá traigo de nuevo, para ver más o menos esto de la conexión con lo cíclico y qué aporta. Qué importante poner en conciencia el encuentro con nuestros hábitos saludables, y así es como vemos que hoy tenemos edades cada vez menores y chicos cada vez más jóvenes con disfunciones eréctiles, con consumo de Viagra o de otras pastillas que levantan el líbido, o el consumo de mucho más alcohol para entrar en estados donde antes lo veías en edades mayores y que hoy se ve cada vez menor. Es por esto muchas veces de que esos hábitos hacen que estas reservas se gasten muy rápidamente, que yo siento una vitalidad fuertísima con 22, 23, sí, por supuesto, y al mismo tiempo al no tener ese cuidado y no tener esa conciencia, porque simplemente no conozco que hay otra opción. Y también muy importante, amar profundamente a quienes nos precedieron, a nuestros padres, abuelos, porque tampoco la conocían. No es que, ay, se guardaron la información, qué malos que son. La verdad que no, tampoco lo conocían, mucha empatía, mucho amor. Y que hoy es como esto del para qué nos estamos encontrando. Yo lo diría, además de nosotros que estamos acompañando a personas, aquí con Enrique, quienes están escuchando, yo te preguntaría ahora en este momento el para qué te llega hoy este podcast, para qué te llega hoy este video, si no es para transformarlo en una responsabilidad.
Entonces desde ahí, a mí me gusta mucho esta puesta en acción. Y bueno, voy con esta edad y voy a los 40 y que luego nos vamos a encontrar con la famosa andropausia, uniendo, por supuesto que estoy hilando el hombre creador y el hombre adulto para ir más rápido, y nos encontramos con la andropausia. ¿Y la andropausia qué es? Ese desarrollo de la testosterona, nosotros la producimos todos los días y va siempre hacia arriba, más rápido, menos rápido, depende del cuidado, sin embargo va hacia arriba, va hacia arriba, va hacia arriba, y cuando llega la andropausia comienza a bajar aproximadamente de 1%, de 1% por año de cantidad de testosterona en nuestro cuerpo, y que luego no vuelve a subir. Entonces, esto es clave porque la vitalidad, hay un punto inflexivo donde comienza a bajar y ya no vuelve a subir. Por ende, cómo llegamos acá es vital. Y si ya comenzamos a bajar, el conectar con nuevas opciones, el abrirse a una masculinidad diferente, empática y de apertura, es un gran bienestar para contigo mismo. Por el hecho de que esta etapa llega mucho en crisis de los 40, frustración, ya no soy el mismo, mi cuerpo no es el mismo. No, biológicamente no es el mismo, porque llega este momento donde pega el gran cambio de los ciclos. Y donde, si lo llevo a lo femenino, en relación como esto de endógeno-exógeno, la mujer vive en su ciclo, subidas y bajadas, en su luna. Bien, perfecto, las 4 fases, movimiento, que al llegar a su plenopausia, también llamada menopausia, a mí me gusta plenopausia porque es verdaderamente una conexión y una posibilidad de conectar con la plenitud total, lleva a esa plenopausia y llega a un equilibrio, que es ni arriba ni abajo, llega a un medio que se sostiene en esa plenopausia. Y nosotros como varones, de arriba a abajo. En un momento nos encontramos y en un momento nos desencontramos. Y esto es clave en esas etapas también. Nuestros ciclos no son iguales, generamos más empatía, más encuentro, y en estas edades es clave, porque el líbido, el deseo sexual cambia, el líbido cambia, las relaciones cambian. Entonces es poder encontrarnos con ajustes creativos que nos permitan de qué forma llevar esto que está sucediendo. Y que vuelvo a lo mismo, muchas veces en estas etapas hay mucho del masculino, sé que mucho en México, lamentablemente, y en Argentina también, y bueno, en gran cantidad de los países, traigo estos 2 ejemplos, en torno a estas edades donde se enciende fuertísimo el debería de, el control del varón en la casa, se hace lo que yo quiero, la no aceptación de que biológicamente la mujer está con más energía, más vitalidad, más deseo sexual, y yo como varón me estoy quedando, y porque nunca me abrí, porque nunca me abrí nuevas opciones, pretendo seguir repitiendo una vez más el sistema que me funcionaba con 18 años, que hoy no me funciona, me frustro, me caigo, ¿y cómo sostengo esto? Con coerción, con violencia y sosteniendo el control a la fuerza. Qué diferente sería si ponemos en conciencia los ciclos. Bueno, es mucha la información que se puede compartir a partir de los ciclos, así que acá como hay un touch, diría un spoiler de lo mucho que hay de 2 de los 5 arquetipos. Así que eso como los grandes 3 ciclos puntualmente de los que se trabaja de la terapia. Vuelvo, diario, 72 días, anual. Eso fuertemente. Lo otro de lo arquetípico es un agregado que puse ahora que me parece que es importante para que se entienda lo importante que es sembrar y que no esto de, bueno, total, ya cuando no. Qué importante si tenés un sobrino, el hijo de un amigo, un hijo, por supuesto, ese varón y sentarte con él y charlar, sembrar estas cosas, es importante. Súper importante información. Estaba tomando nota justamente de los ciclos que estás compartiendo y me preguntaba esto en los talleres presenciales o virtuales que haces, no sé si manejes retiros también, ¿cómo aplicas o cómo se trabaja esta información? ¿Qué actividades tienen? ¿Cómo esto lo vas fundiendo para que haya obviamente un entrelazamiento entre los participantes? ¿Cómo es una actividad contigo del Círculo de Varones? Bien. Bueno, en torno al trabajo puntualmente de los ciclos, yo en lo personal, el facilitar los círculos de varones,
son dinámicas propuestas que obedecen a un eje temático que no necesariamente es cíclico. Sobre todo traigo estas cuestiones de cuestionamientos, de paradigmas que vamos disolviendo, pasándola por el cuerpo. Mucho círculo de palabra, mucho para escucharnos entre nosotros. Muchas veces hay una creencia, esto de, que me lo han preguntado más de una vez, sobre todo mujeres, ¿qué hacen en los círculos? ¿De qué hablan los varones? Y cuando yo le pregunto a mi pareja, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué te pasa? Nada. Y dicen, ¿de qué hablan? Y es increíble. Yo mismo me he sorprendido muchísimo y no dejo de sorprenderme de lo mucho que se abre, de cómo se extiende, se prolonga y de lo rico que resulta. Y puntualmente de los ciclos, realizo talleres de ciclicidad masculina para varones y hace recientemente mixtos, porque por esta siembra de información, muchas preguntas de mujeres que me venían preguntando para acompañamiento de sus hijos, de sus sobrinos y demás. Y fue un desafío para mí en eso, porque lo encontraba mucho el trabajo de lo masculino y fue bueno reconocerlo como apertura a esta información y a este encuentro, y son dinámicas diferentes. Hacia los varones, que me preguntabas puntual de los ejercicios y de ciclicidad, además del acompañamiento personal, en el que me gusta ver mucho de la situación particular de cada uno, ya que suele suceder, también brindo acompañamientos personales, ya que suele suceder que muchos han llegado a esta información o se han encontrado a partir de que ya les está sucediendo algo en su vida, algo en función de lo sexual o algún desencuentro de pareja de otro tipo, o un desencuentro personal de una u otra manera, no solamente el deseo de la información, sino algo que urge trabajar y que ahí lo unimos a los ciclos. Como gran punto y bibliografía, trabajo mucho de la mano de Mantak Chia, me gusta mucho trabajar de la mano del Tao, de la conexión con, si pueden haber escuchado, la respiración microcósmica, los ejercicios, tips y ejercicios de masajes, el trabajo con el músculo pubococcígeo, muy importante, eso. En términos de ejercicios prácticos, más allá de la puesta en conciencia, de todo esto, que trabajar con los ciclos y trabajar con estos ejercicios que son inicialmente los prácticos y los de encuentro, a la par ir desmarañando el gran ovillo de lo hegemónico en torno a esto de dónde aprendí acerca de sexualidad, cómo me relaciono con mi genitalidad, qué significa placer para mí, qué conlleva el deseo, bueno, muchas cosas que voy desarmando y llevando al cuerpo. Y como estos ciclos, que para mí también es clave, esta información nos lleva a un bienestar con nosotros porque nos unimos al tren de la naturaleza, es decir, conocer nuestros ciclos nos hace empatizar y darnos cuenta del ritmo que la naturaleza de nuestro alrededor está llevando y que nos subimos a ese ritmo o no, y en función de eso la armonía o desarmonía con la que estemos habitando. Y por eso es que trabajo mucho también con el dietado de plantas, ya para quien tenga ganas de un trabajo mucho más profundo y sutil, con el dietado de plantas que apuntan a la limpieza de determinados órganos. Por ejemplo, uno de los ejemplos, el principal órgano que metaboliza la mayor parte de la testosterona es nuestro hígado. Por ende, un hígado sano es clave para que saquemos un provecho muchísimo mayor de la testosterona que estamos produciendo. Porque nosotros podemos tener hábitos, hacer ejercicio y demás, si tenemos un hígado graso, un hígado que no cuidamos, con muchísimas cosas que no son saludables para él, y no es el mismo provecho. Entonces es clave el cuidado de nuestro hígado. Bueno, un ejemplo. Y eso lo hago a través de plantas, de hierbas, que llevan también a la conexión con lo natural. Y como esto que decía, estas herramientas están al alcance de nosotros. Y de verdad lo digo, o sea, hoy, más allá de si alguien toma un taller o no, cualquier varón que esté escuchando esto, que quiera hacer un hábito, que busque en YouTube respiración de la órbita microcósmica, movilice su energía, tome un baño solar de 30 minutos al día y en el ideal, por lo menos en 72 días, consumí lo que quiera, no dietes hierbas,
Dejá los alimentos ultraprocesados, 72 días, baño de sol y respirá, y vas a ver el cambio gigante, sin aún incorporar todo lo demás. Y ahí es darnos cuenta de cómo estamos aprovechando una porción muy pequeña de nuestro ciclo, de nuestra vitalidad, como hay muchísimo más allá, más allá. Así que desde ahí las herramientas, de todo un Estos, poco. estos talleres virtuales que ofreces, obviamente, obviamente están acompañados por ti, pero ¿cuáles son las herramientas que se queda después la persona de una sesión, de un taller contigo, para que pueda como una guía, ¿sabes? Porque con tanta información de repente como una guía, decir, bueno, que ya fui a tomar el taller con Daniel, tomar la parte práctica, pero ¿cómo esto lo vas integrando después de las experiencias del taller? Bien. Sí, desde el taller, en toda esta información la comparto en forma escrita, es decir, la persona que asista, los talleres quedan grabados primero, son, por lo general, son 2 encuentros, los más habituales, 2 encuentros, el primero de desarrollo de los ciclos fuertemente, 2 encuentros de 3 horas cada uno, es bastante, y el segundo más desde lo arquetípico, de lo que estaba hablando recién. Quedan grabados para poder verlo las veces que necesiten, porque es clave, mucha información para poder decantarla. Hay material, sí, hay material en PDF que comparto puntualmente del taller. Comparto las bibliografías, comparto lo de Mantak Chia y los ejercicios prácticos. Y luego hay muchos que continúan, como digo, en el acompañamiento personalizado. Hay muchos que continúan y lo vamos trabajando si hay alguna situación puntual. Como los otros, y son la gran mayoría, y que lo recomiendo, más allá, o por supuesto que el contacto conmigo también, eso, yo como tengo una frase que me encanta, esto recién empieza, para mí cada persona que llega a un taller y que resuena con esto, como quien esté escuchando este podcast o viendo este video en este momento, que lo sepa, que esto recién empieza y que a través de las redes, el WhatsApp, lo que sea, un mensaje y lo voy a contestar, porque por algo es que resuena esta información. Y los círculos. Yo los círculos traigo mucho y fluyo mucho de esto, de este acompañamiento colectivo, porque vuelvo a lo mismo, además de esta información que es clave, el desafío es llevarlo al cuerpo. Entonces, en los círculos lo acompaño, en lo personal lo acompaño, los tips en el taller también están, y luego ir viendo, porque varía mucho, es una información nueva, como traía desde el principio, y muchos ya se encuentran y de acá que decanta la información y es como, bueno, me ordeno y arranco, lleva un tiempito, y, y, y habitarlo, cada uno en función de lo que desea, así que hay que llevarlo al cuerpo, si no es una información más, un apunte más que queda ahí guardado en la carpeta, y que lo cíclico tiene otra razón de ser, no es solamente algo teórico. Y si se queda en lo teórico, es lo mismo que estamos haciendo con el aprovechamiento de nuestro ciclo hoy en día. Si se queda en lo teórico, se queda en un 10% de lo que podría ser. Entonces, bienvenido que se permitan integrarlo. Daniel, ¿en qué redes sociales te puede encontrar la gente para que pueda conocer tu trabajo o algún website que quieras proporcionar ahorita? Bien, de redes en Facebook e Instagram y sobre todo en Instagram, allí como @daniel.alcanoni, van a encontrarme con el trabajo que vengo compartiendo. Ahí podemos ver toda la información, ¿no? De los talleres que estás ofreciendo y demás información. Eh, hay muchísimo por hacer, Daniel. Me doy cuenta que ahora con esta información que has compartido, personalmente también quiero inmiscuirme, por ejemplo, en esta práctica de los 72 días. Es algo que resuena muchísimo. Y seguramente también integrando ya los ciclos completos, como los que mencionaste ahorita, habrá sí o sí una auténtica revolución para una masculinidad mucho más consciente, ¿no? Mucho más coherente, que al final, pues creo que uno de los objetivos a perseguir es eso, ¿no? Sentirme completamente pleno, integrado y con total conocimiento de lo que ahora es
¿no? Desde esta conciencia, esta masculinidad que vive en mí. Y por supuesto también creo que esto repercutiría demasiado en la parte masculina de las mujeres. No sé qué relación puedas decir al respecto, tener al respecto del lado masculino de las mujeres como integración también de esa energía moviéndose de ellas. Bien, sí, sí. Ahora, desde esa pregunta y desde ese sentir, ahora en febrero inicio un taller junto con una hermana, con Julieta Borghi, que ella facilita la danza de 13 lunas y es terapeuta menstrual, un taller de ciclicidad integral, es decir, tanto el ciclo femenino y masculino en un mismo taller con dinámicas y encuentros. Mucho llevado a esto, con esto mismo que me acabas de traer, del encuentro de la mujer con el masculino. Eh, ¿A qué conlleva? Mucho a la sanación del masculino, inicialmente, si se quiere, inicialmente proyectada, inicialmente para aquellas mujeres que buscan un encuentro más empático y de mayor entendimiento para con sus relaciones con el masculino, para con sus padres, sus hijos, sus compañeros, y poder encontrarla desde acá y verdaderamente qué es. Me he sorprendido gratamente de los espacios de sanación que se abren a partir de esta información, de encontrarse con muchísima más empatía para con nosotros como varones, sin justificar conductas. Sí que quiero decir simplemente empatía en torno al entendimiento. Lo aclaro porque no es como, uy, pobrecito, no sabía de su ciclo. No, no, para nada. Conciencia, presencia y responsabilidad ante todo. Somos responsables de nuestras vidas y eso no está. Eso no se quita, quiero decir, eso está siempre. Y sí, desde este lugar del movimiento corporal, muchas veces del encuentro con la otra persona, el darse cuenta y el caer en que los ciclos son diferentes, eso, entonces los ritmos son diferentes y nos damos cuenta cómo a veces querer forzar el encuentro y hay destiempos muy fuertes que con un ajuste leve se acomoda, con darse cuenta de ese tipo de cosas, de la sanación profunda y por supuesto de la conexión con la energía masculina propia para quien tiene ganas y lo lleva a un espacio de más conciencia. Sí, sí, sí. Más desde el lugar de esto de desmandatizar la figura masculina pasa un montón y de cómo muchos de estos mandatos las mujeres son reproductoras también, creyendo de no, eso es de varones y solamente a los varones les tocó, como a nosotros como varones la creencia de la omnipotencia total, sobre todo varones blancos, hegemónicos, donde cisgénero, donde tenemos omnipotencia total y a nosotros nada nos oprime, el patriarcado no nos toca. Y estas cuestiones, si nos damos cuenta que entre nosotros mismos nos señalamos, nos pisamos y nos hacemos bullying y no nos permitimos dejarnos despertar, crecer y creer en nosotros mismos, bueno, pasa mucho en ese encuentro con las mujeres de percibirse en una reproducción de mandatos que han sido fuertes, que creíamos fuertemente masculinos y que abrazan a una integración, es encontrarse mucho más, de darnos cuenta que somos diferentes en cuanto a nuestros ciclos y que no somos tan diferentes en cómo nos lavaron la cabeza. Entonces, y es como, no somos tan diferentes y eso es un montón. Creo que es un gran punto de partida para un bonito encuentro entre varones y mujeres en pos de ese norte que es la integración. Así que desde ahí entiendo y resueno que ayuda mucho y es. Muchas gracias, Daniel. Para la gente que quisiera informarse más acerca de todos estos temas, mencionaste los libros de Mantak Chia, que por supuesto son maravillosos, pero ¿habrá algunos otros libros que recomiendes para que la gente interesada, varones, pues puedan adentrarse? Y también mujeres, ¿por qué no? O sea, quien se interese. ¿Recomiendas otra bibliografía? Bien, acerca de lo cíclico, para varones, como decía Mantak Chia, puntualmente El hombre multiorgásmico, es un libro fabuloso que va a ir mucho más allá de los ciclos, que va más, sí, se van a encontrar con otras cosas,
Sin embargo es sumamente hermoso. Está la mujer multiorgásmica y la pareja multiorgásmica también, para quien quiera llevarlo más a la integración. Con respecto a los arquetipos, recomiendo la bibliografía que había dicho anteriormente, la de Robert Moore, La nueva masculinidad, que trabaja desde lo mitopoético. Sin embargo es la obra más extensa que he encontrado de lo mitopoético y muy rica. ¿Qué se me viene ahora? Hay una bibliografía que me encontré hace poco, que es de unos chicos de Brasil, que también la han traducido aquí en Argentina al español y está en portugués, que es una agenda masculina de trabajo anual que se llama Jornada Solar. Y es espectacular, verdaderamente tiene muchísima integración de muchas informaciones en torno a los elementos, a los arquetipos, a todo esto que he dicho y mucho más, y con la posibilidad de tomar registro y de llevar ese registro. Mucha información de lo astrológico para quien gusta de eso. Y desde allí las bibliografías que con eso ya hay un montón para trabajar, bastante tiempo y un par de años diría. Sin embargo, sí, hay eso. También abierto el canal de contacto en torno a este lienzo en blanco que decía de las masculinidades. En estos últimos tiempos aquí en Argentina mucho, y hay mucha bibliografía de México que es deliciosa, de las universidades y de los colectivos de masculinidades, en torno a quien gusta más de una deconstrucción y de un trabajo más racional y más en relación de la deconstrucción de estereotipos de la mano del feminismo y de lo que se ha ido aprendiendo más desde esos lugares. Hay muchísimo de eso, la masculinidad tóxica. Hay un libro aquí, Incomodando a la masculinidad hay otro, bueno, hay varias cosas bonitas. Muchas gracias, Daniel. Quedé muy contento y con mucho trabajo también por integrar. Obviamente estaré visitando tus talleres, encantado de poder practicarlo. Y para cerrar el podcast del día de hoy, te quiero hacer una pregunta que es la pregunta que le hago usualmente a todos los invitados que participan aquí en Ineludible. Y es la siguiente: ¿cuál es la lección más importante de vida que has aprendido y que quisieras compartirla con nosotros? Eh, Qué hermosa pregunta para un círculo. La siembra, lo que he traído mucho. Para mí la lección más importante es el sembrar. Es esto de la enorme posibilidad que tuve yo de llegar, ya sea de masculinidades o en torno a la conciencia, de las muchas herramientas que he ido incorporando. Lo que a mí llegó y lo que a mí hace que hoy disfrute muchísimo de mi vida y agradezca todos los días que me levanto, es gracias a que alguien en algún momento me comentó algo, leí algo, me encontré con algo que me resonó y, y que en algún punto de mi vida, en algún momento subestimaba, como no compartir esto, o este conocimiento se guarda, no compartas todo, y estas cosas, y es como no, porque muy probablemente, y no sé qué, a veces, como esto, la charla en la parada del ómnibus, o haciendo fila en el mercado, y termina siendo en un camino para una persona. Entonces el sembrar sin subestimar la siembra y sin subestimar lo que tenemos para compartir, sea desde donde sea de la conciencia, sea desde la música, sea desde cualquier cosa donde la creatividad está, por lo general está el don y talento, y desde ahí, la siembra y qué importante que es hacerlo sin considerar que hay siembras más grandes y más pequeñas. Todo puede ser gigante. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Voy a poner toda tu información en las diferentes redes sociales en donde va a estar este podcast. Voy a poner tus redes sociales, voy a poner, por supuesto, también la bibliografía que has compartido para que, pues, quien se interese tenga ya dispuesta la acción para poder adentrarse en estos caminos. Muchísimas gracias, hermano. ¿Algo más con lo que desees cerrar? Agradecer profundamente, agradecer mucho
por nuevamente esta posibilidad, Enrique, y por esta enorme siembra que vamos de nuevo, que estás haciendo de muchas voces, de muchos resonares y de rompiendo la geografía y reconociendo que no hay fronteras, que, que verdaderamente somos uno y que esto, que luego vuelvo a lo mismo, no es pequeño, es un fractal de lo que verdaderamente somos. Manifestar esto es cuando tantas veces leemos el libro y nos encontramos y decimos, todos somos uno, qué lindo, no hay fronteras, todos somos hermanos y qué importante reconocernos en el ser que somos. Sin embargo, del dicho al hecho y que lo estés haciendo acción, es un montón y gracias por eso y a seguir sembrando en torno a esto, de verdad, muchas gracias. Agradezco tu comentario y también agradezco tu transformación, porque tu transformación es mi transformación y es la transformación de todos, y siempre deseando lo más sensato y lo más puro para cada hermano, cada hermana del camino. Muchas gracias, Daniel, y también muchas gracias a ustedes que se conectaron, que estuvieron escuchando esta charla y que pues obviamente se puedan beneficiar y puedan conectar con su energía masculina. Nos veremos en el siguiente episodio de Ineludible. Hasta pronto. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.